Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Las bibliotecas investigativas tienen algo que decir. Todas las voces están en La Otra Realidad Radio. Esta es la columna de opinión. Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en esta mi columna de opinión, la que hacemos hoy para todos los oyentes que nos están escuchando a través de La Otra Realidad Radio en YouTube. Y la columna de opinión tiene que ver porque anoche tuve la posibilidad de ver la película de Steven Spielberg, Encuentros de Otros Mundos, donde participa Juan Oscar Pérez. Y yo la verdad que todo este tiempo siempre lo escuché al querido Juan decir que estaba enojado con la película, que no le gustaba porque no representaba realmente lo que él me había contado al director de la película. Y tengo que reconocer que anoche, después de mucho tiempo, el director lo puso en su canal de YouTube, a mí me llegó y lo pude ver. Tengo que reconocer que Juan tenía razón. Realmente todavía me estoy preguntando, y a ver si alguno de ustedes en los comentarios me puede decir qué intentó representar Steven Spielberg en esa película. Porque, a ver, con todo respeto, y no es que no es que le estoy faltando el respeto ni al doctor Berlanda, que me parece que su desarrollo ahí en la película estuvo muy bien. Tampoco a los testigos que comentaron su caso, como así tampoco a los otros integrantes que salieron en la película. Pero realmente creo que no se lo supo explotar, no se lo supo aprovechar, porque Juan Pérez es una persona, ustedes lo escucharon esta semana en nuestro programa de radio, que no lo escuchó lo puede buscar en el canal de YouTube, en el programa del 23 de julio de este 2025. Ahí él cuenta su experiencia. Creo que el director de la película hizo tener más protagonismo él. Y el protagonista, si es que quiere hacer una película, era Juan Oscar Pérez. Realmente yo no quise hablar hasta ahora porque no había tenido la oportunidad de ver la película, pero sí había escuchado que Juan estaba molesto.
Bueno, lo mismo pasa con algunas ficciones en televisión. Muchos familiares agarran la muy buena plata que le dan. No es este el caso de Juan Oscar Pérez, pero y después se quejan porque no es real lo que sale. Me sigo preguntando, ¿qué quiso hacer Steven Spielberg en la película? Puro protagonismo de él. Él era el protagonista. Yo creo esto, yo no creo en los ovnis, yo creo esto, yo creo lo otro. Y el protagonista era Juan Oscar Pérez. Realmente, cuando la estaba mirando, aparte se me hizo pesado, voy a decir la verdad. En un momento la película se me hizo pesada. Hizo una presentación que verdaderamente no la entendí. Si alguien me la puede explicar en los comentarios, se lo agradecería, porque no entendí qué es lo que quiso representar. Y voy a decir más. Bajé la película y la tengo en mi archivo. La vuelvo a ver y la sigo sin entender. Entonces, mi pregunta es, ¿se quiso difundir un caso? ¿Se quiso difundir un fenómeno? ¿O se quiso confundir? Porque yo, de acuerdo a lo que veo, el director no está muy convencido del fenómeno. Y lo peor que hay para alguien que hace una película, si bien es cierto, tiene que tomar distancia, porque es la mejor forma de interpretar, desde la distancia, desde lejos. Y es lo que yo digo siempre. Ustedes me habrán escuchado 1 y 100 veces decir que no se cuida al testigo. Y yo sé que va a despertar a lo mejor polémica, no hay ningún problema, yo me la banco. Pero creo que a Juan Pérez no se lo cuidó. De ahí el enojo de Juan Pérez. Creo que a Juan Pérez no se lo trató como se lo debía tratar. Él se siente molesto. Lo dijo públicamente. Él no está de acuerdo con la película. Lo dijo públicamente. Y yo, aprovechando que estaba subido en la red social donde también está nuestro programa, que es en YouTube, anoche lo pude ver. La verdad, no entendí. Que alguien me explique qué quiso demostrar. Porque Juan Pérez habló muy poco. Y como digo, era para sacarle el jugo. Era como cuando va a los congresos y tratar de sacarle el máximo jugo posible. Ojo, vuelvo a repetir, no estoy en contra ni de Berlanda ni de ninguno de los investigadores que estuvo ahí. Ni ninguno. Pero sí me parece que hubo un protagonismo del director, porque en un momento de la película, a mediados de la película, el protagonista pasa a ser el director, y el protagonista tiene que ser Juan Pérez. Jacques Vallée estuvo muy bien. Igual, otro de los problemas que vi, a mi modo de ver, garrafal, ¿cómo no se tradujo? ¿Cómo no se pudo traducir? Y no digo hablado porque a lo mejor no había presupuesto, pero ¿por qué no se subtitula gran parte de la película? Observen ustedes a mitad de la película que no se subtitula. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta y es un pensamiento en voz alta. ¿Qué quiso hacer el director? ¿Qué quiso demostrar el director? ¿Por qué tomó el protagonismo en un punto, caminando solo, y él haciéndose preguntas y respondiendo a sí mismo? El protagonista era Juan Pérez.
El protagonista era Jacques Vallée. El protagonista eran los testigos que contaban sus casos. Los ancestrales eran los protagonistas. Realmente, anoche, cuando terminé de ver la película, me puse a pensar. Dejé mi mente en blanco y dije, Juan Pérez tenía razón. Juan Pérez, el enojo y el no acuerdo con lo que se dio. Por eso a veces hay que tener cuidado. No le estoy echando la culpa a Juan Pérez. Por favor, Juan Pérez es el que menos tiene la culpa de todo. Es el sistema, es el comercio que gira alrededor de algunas producciones. Y ojo, no estoy diciendo con esto que con todos los problemas que hay haya que cerrar el Inca, no haya que hacer más cine argentino. No, soy un defensor, porque el cine argentino no solamente da trabajo a los actores, da trabajo a veces a una comunidad, a todo un entorno que trabaja. Pero cuando hagamos el mensaje, hagámoslo bien y no nos aprovechemos de la experiencia o de las debilidades que tienen los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos pasan por situaciones muy traumáticas. Aquel testigo que ve un objeto volador no identificado, aquel testigo que ve un humanoide, no está preparado para eso. Su experiencia es traumática. Y como digo siempre, y lo voy a repetir por enésima vez, si no hay testigo, no hay fenómeno. Y yo siento, y voy a dar mi opinión personal, a lo mejor si el director escucha esto no le gustará lo que voy a decir. Lo siento, es mi opinión. Yo siento que el director no cuidó al testigo. No lo cuidó. Y cuando yo digo explotarlo, no es usarlo, es sacarlo al máximo de conocimiento. Cuando hace una nota uno y tiene un testigo enfrente, uno tiene que tratar de sacar el máximo de ese testigo. Claro que a veces se puede y a veces no. Claro que el testigo ayuda o no. Ponemos todo el tiempo tener testigos, son de poco hablar. Bueno, vas a tener que venir con un tirabuzón para sacarles las cosas. Y hay otros testigos que se prestan más. Por eso me sigo preguntando, y por eso hago este editorial para los que nos están siguiendo por YouTube. ¿Qué quiso hacer el director? No tengo respuesta. Lo único que saco después de ver la película anoche, y les tengo que reconocer que me quedé hasta tarde viendo, la única conclusión que saco es que Juan Pérez tenía razón. Él lo dijo siempre, está grabado, búsquenlo en las grabaciones. La película no dice lo que yo conté, lo dice Juan Pérez, no lo dice José Luis Fernández. Juan Pérez lo dice, la película no dice. Lo que sí vi yo, un protagonismo excesivo de un director. Está bien, él podrá decir, yo soy el director, yo pongo parte del financiamiento, parte de ese financiamiento también lo puso el Inca en su momento, y no estoy diciendo que era que cerrar la Inca, simplemente estoy diciendo que en vez de hacer una película basada en el caso del testigo Juan Pérez, para mí se hizo una película basada en la opinión del director. Y hubiera sido mucho más fácil, hace como estoy diciendo yo con ustedes ahora, hacemos un audio y el director puede dar su punto de vista. Pero eso es una película. Y para mí, una película, la estrella central, el eje central por el que la película debe girar, es el testigo. En este caso Juan Pérez
y no al director. Por eso quiero sacar del medio a los otros profesionales, a Jacques Vallée, a todos los que nombré hoy, porque no tienen nada que ver. Es más, voy a decir más, yo creo que al doctor Berlanga tampoco se lo exprimió como se lo tendría que haber exprimido. El doctor Berlanga tiene mucho conocimiento, pero si ustedes lo analizan, pónganse a ver la película, búsquenla en YouTube, Testigo de otro mundo, con Juan Oscar Pérez. Ustedes van a ver que el director se lleva el protagonismo en cierto momento de la película, aparte de ser pesada, aparte que a mí me cansó, y esto que yo tenía ganas de verlo, porque era el caso Juan Pérez. O sea, ¿qué me llamó a mí la atención? Ver la película del caso Juan Pérez. Terminé viendo las contradicciones y la opinión del director. Y esta es una opinión personal. Usted del otro lado, si nos está mirando por la tele, o nos está mirando por radio, o nos está mirando por YouTube, usted puede tener su opinión. Por eso usted acá abajo puede poner todas las opiniones que usted quiera. Esta es una opinión personal. A lo mejor si le llega al director y no le gusta, y bueno, lo siento. Pero es una opinión personal. Siempre, yo no sé por qué, pero en la gran mayoría, cuando se hace película con relación a la temática, en el cine argentino y en el cine mundial también, porque los yanquis nos ponen como los malos, bueno, acá en la Argentina quieren desprestigiar el fenómeno. En algún momento de la película, el mismo director dice, no sé si creer. Pero claro, se la pasó caminando él la mitad de la película y hablando de él. ¿Usted qué piensa? Si no está de acuerdo conmigo, dígalo, Tiene absoluta libertad. No lo vamos a hacer a nadie. Absoluta libertad como hacemos en este programa. Por eso yo quería hacer la editorial de hoy. Esa era la editorial de hoy que vamos a compartir con todos ustedes en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestros medios, en nuestras radios. Pero también queremos saber su opinión. Un saludo para todos y todas. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Congresos, charlas, disertaciones, cafés ufológicos y eventos en vivo. En La Otra Realidad Radio presentamos material desde la web. Quería comentarles que hoy hicimos este ciclo de charlas para las vacaciones de invierno, así que estamos hoy con el tema que es también de mucho interés de la gente, que son los círculos de las cosechas. Previamente quiero comentarles que tuvimos muy buena acogida con las conferencias anteriores, donde hablamos de mutilación de ganado y ciudades intraterrenas, con la participación de mamá ovni para muchos de ustedes, Silvia Pérez Simondini, que la verdad que generó mucho interés porque las experiencias que vivió mamá desde su trabajo de investigación durante tantos años siempre son de interés de todo el mundo, y aquí ella pudo explayarse en un ámbito bastante íntimo, muy, muy enriquecedor. Pero bueno, estamos también probando, porque la idea es empezar a hacer directos. Alejandra, y seguramente vamos a empezar a trabajar también en la comunicación con varios personas que han sido testigos, desarrolladores, bueno, un poco para que ustedes tengan la mejor información. Y también, y aprovecho para pasarles el primer chivo, estamos terminando porque en agosto se viene una situación muy especial para nosotros, que también nos han pedido muchísimo, que es el lanzamiento de la primera revista coleccionable de Visión OVNI, que sé que les va a encantar. Nosotros, el primer número, que habla de todas las cuestiones de Victoria, salió creo que allá por el 2015, que un poco resume las experiencias más importantes, con el aporte no solo de nuestras investigaciones, sino de otros investigadores
que la mantenemos tal cual, le agregamos algunas ampliaciones, pero básicamente es eso. Miren, les voy a mostrar para que vean, me voy a sacar un poquito yo para que puedan ver en toda su dimensión la coleccionable de Visión OVNI, el número 1, Victoria, el fenómeno OVNI, que realmente es muy, muy linda. Esta la sacamos en papel en su momento, es preciosa la edición en papel. Es imposible hoy hacerla en papel porque saldría muy cara y en definitiva lo que priorizamos es la información. Y el número 2, que es lo que vamos a lanzar ahora y que coincide con esta charla de huellas, es el trabajo con varios casos testigos importantes. No la voy a spoilear porque la idea es que la adquieran. Estamos enviándolas por PDF, por e-commerce o cualquier sistema de pago, y vamos a estar ofreciendo estos 2 ejemplares a 5.000 pesos. El proyecto de la revista editorial, estamos trabajando con los primeros sponsors, es que el día de mañana, a partir, si llegamos a cubrir los gastos de edición gratuita, cosa de que podamos sostener los costos fijos que lleva el desarrollo con los sponsors, que por suerte se están sumando y mucho. Así que por lo menos los 3, 4, 5 primeros números probablemente estén teniendo un precio muy accesible. Estas 2 ediciones van a salir juntas en agosto y va a tener un costo de 5.000 pesos. Y si estás afuera, te va a salir, si sos de Europa, 5 euros, y si sos de otras latitudes, $5. Después vamos a estar promocionando con el lanzamiento todo el sistema de pago y pueden tener enseguida, inmediatamente se las mandamos. Quiero agradecer muchísimo ya a los sponsors que están confiando en este proyecto. Muchos de acá de la ciudad, pero otros también que han confiado a partir del conocimiento en la convocatoria de los congresos y de los eventos que vamos haciendo, así que ya los vamos a estar anunciando. La idea era que conozcan este proyecto, que me da pie también para informarles que estamos sacando prontamente el primer sistema de edición por demanda. Nosotros estamos, sí que es publicar una obra, y estamos muy contentos también porque sabemos que esto llevará el conocimiento de las investigaciones de nuestros investigadores argentinos a todos los foros del mundo. Dicho todo esto, quiero mandarles saludos a todos. Hace mucho frío hoy, así que estamos emponchados y con mate bien caliente. Ya vamos a sacar las tapas porque creo que son muy lindas las tapas, a mí me gustaron mucho. Acá ya les voy a poner un poco el título, que me gusta llamarlo así, Círculos de las Cosechas. Y esto es una charla para ingresar en el mundo de la investigación de los círculos de las cosechas. Lo primero que tengo para decirles, y esto también es importante en los avances que estamos haciendo en la investigación, que todos los casos que se están investigando, y esto es muy trascendente e importante, son casos asociados, donde hay un testigo que denuncia la evolución de un fenómeno lumínico terrestre anómalo o acuático, y estos fenómenos dejan evidencia física. En esta definición contundente, las marcas en los campos son trascendentes porque nos dan mucha información, y nosotros, más allá de lo fantástico que es ver estas situaciones a campo abierta, nos conmueve mucho cómo va avanzando el laboratorio con respecto a los resultados, y cómo las variables empiezan a asomar coincidentemente en esos resultados. Así que bueno, sin más, vamos a ir avanzando en este desarrollo. Me voy a pasar a ver si no se mueve nada para empezar a correr con las láminas. Bueno, no tengo que decirles que el fenómeno es un fenómeno global y que está asociado a luces. Esta primera definición es en parte de lo que les avancé recién.
Esto se da en todas partes del mundo y por suerte está teniendo mucha trascendencia la investigación, el abordaje con los laboratorios, porque los datos hablan y acompañan el relato de los testigos. Es importante saber que en el marco de estos fenómenos hay de todo, como en todas las circunstancias que rodea el fenómeno OVNI o UAP o FANI, como quieran llamarlo, por lo cual el laboratorio también se constituye en un elemento trascendente y definitivo, por todo lo que vamos a ir viendo a partir que avancemos en esta charla. Esta charla es introductoria, no vamos a ir muy profundamente, sí les voy a dejar un marco de mirada para que en una segunda charla, que quizás ya llamemos a gente que esté más experimentada ya en la cuestión del abordaje de los diagnósticos y los datos duros y el planteo de distintas hipótesis. Esta es la idea, que ustedes ya conocen que Pablo Álvarez está ha profundizado muchísimo sobre estos casos, con una casuística internacional comparativa. Nosotros tenemos mucha especialidad en el marco de los abordajes del peritaje con los laboratorios. Un poco vamos a vislumbrar ese hecho, pero la primera definición con la cual tienen que quedarse es que el fenómeno es global. Y estas palabras les resultan seguramente conocidas. Bueno, vamos a lo que les decía. La ciencia nos da datos. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la denuncia, el testigo, y esto es parte del protocolo de incidencia sobre el abordaje de un caso, el testigo, por supuesto, en su relato, lo que nosotros indagamos sin incidir en su relato es en principio si estuvo al frente un fenómeno de esta naturaleza, extraño, aéreo, terrestre, acuático, y en ese marco hace el hallazgo de la denuncia de la marca en el terreno. Y en ese marco también empiezan a aparecer la posibilidad de toma de muestras sosteniendo lo que se llama custodia de la información. El testigo lo que hace es dar relatos y descripciones precisas. Y cuando hablo de descripciones precisas no hablo solo el día, la hora, el lugar, las distancias, el contexto, todo lo que rodea a lo que es informativo del caso, sino también después a la hora de tomar las muestras, porque cuando nosotros nos presentamos como peritos investigadores, en realidad lo que tenemos que custodiar es muchísimo y preservar el ámbito de la toma de muestras para que no se contaminen. Eso hace de que una de las situaciones que tenemos que hacer todo el tiempo es entrenarnos, capacitarnos para que esa toma de muestras sea de la mejor manera para preservar el destino, digamos, del origen de la toma hasta la llegada del laboratorio. No solo la custodia con preservar en condiciones de clima, de no contaminante con otros elementos, situaciones que tenemos que hacer todo el tiempo, es entrenarnos, capacitarnos para que esa toma de muestras sea de la mejor manera para preservar el destino, digamos. Ven que se me abrió el sonido, ahí se del laboratorio. No solo la custodia con preservar en condiciones abierto de clima, de no... Ahí está. Se me había abierto el audio del micrófono del coso. Bueno, vamos a ver, a continuar. Estaba diciendo que no podemos contaminarla porque es muy importante preservar todo ese traslado de la muestra. Y si estuviera contaminada, porque esto también entiendo que es algo que muchos han visto, sobre todo cuando digo muchos, no solo los testigos, sino también los investigadores, han visto que se promueva la difusión rápidamente, entonces llegan al campo, invade la gente tremendamente. Hemos ido a casos donde había entre 2.000, 3.000 personas. Me acuerdo un caso en Córdoba, y bueno, en ese caso lo que hace también se toma nota
de todo lo que intervino antes de tomar las muestras, por lo cual es un trabajo a fondo. Cuando llegan las muestras al laboratorio, bueno, la ciencia habla por sí sola. En todos estos casos aparecen firmas de la acción de microondas, hay modificación en el suelo, como ustedes están viendo ahora en la gráfica, se constata deshidratación en el medio, por supuesto venimos hablando que es asociado a luces, y después hay un segundo periodo que empieza a evaluarse el tiempo de crecimiento del medio, ya sea cultivo de soja, trigo, maíz o pasto común, o el crecimiento de especies naturales de la zona que lo hacen en mayor o menor medida y en situaciones a veces extraordinarias. Todo eso es lo que nos va hablando el laboratorio. Miren, vamos a empezar un caso bastante antiguo. Esto fue en Balcarce, lo investigó un amigo, colega, Juan José Requena. El tema de los hongos, y esto es lo que quiero que también visualicen, el tema de los hongos es algo muy recurrente en la aparición de las huellas y es un dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Existen situaciones naturales que hacen que crezcan hongos? Sí, el famoso nido de hongos que todos están ya seguramente con el oído acostumbrados. Muchos que intentan explicar estos círculos, estas figuras, hablan de que son nidos de hongos, pero bueno, acá es donde vamos a empezar a desmarañar la vegetación asociado al tema. El nido de hongos es un tipo de hongos que crece subterráneamente y por supuesto crece en forma circular, no es tan regular como a veces aparecen las marcas y por supuesto son notorios a la vista. Los hongos, hay hongos que crecen desproporcionadamente en huellas asociadas a estas inusualidades y la diferencia también la habla el laboratorio. El nido de hongos no tiene procesos de deshidratación, tampoco tiene crecimientos abruptos, sino crecimiento normal y sobre todo se evalúa mucho el enraizamiento que tiene subterráneo cuando uno extrae las muestras. En el caso de los hongos que crecen en los bordes de los círculos anómalos, la raíz no solo no existe, sino que en algunas cuestiones aparecen filamentos totalmente deshidratadas. Esto es muy interesante porque yo a veces leo, escucho, cuando hablan de nido de hongos, sobre todo aquellas personas que buscan una respuesta rápida para explicar anomalías, y básicamente incluso ganan el descrédito de la gente que es ingenieros agrónomos y especialistas, porque estas descripciones son muy, muy específicas, digamos. Técnicamente es lo que define un marco cuando hablamos, por ejemplo, de deshidratación. Ahora, fíjense, acá vemos un hongo. Nosotros aquí en el Museo del OVNI tenemos varias muestras de hongo que crecieron. Acá las llaman las esponjas. Y también es interesante ver el proceso de deshidratación. Es uno de los elementos contundentes sobre la anomalía. El hongo en proceso natural se descompone rápidamente y nosotros tenemos hongos totalmente deshidratados con más de 35 años que aparecieron en las marcas. Entonces también es muy interesante, son hongos comunes de la zona que crecen desproporcionados y ahora en un ratito vamos a ver qué explicaría ese crecimiento desproporcionado. Pero anoten esto, en el punto 1 de la lámina anterior hablamos de microondas. Bueno, por ahí empieza a tener algunas explicaciones. Vamos al siguiente caso, Chicuana Salta. Yo quiero traer a la memoria a una gran investigadora salteña, Mercedes Casas, que ha hecho un trabajo increíble con el seguimiento de este caso. Vale la pena aclarar una cosa. Es el único caso constatable. Hubo un caso en Malabrigo que en nuestra estimación investigativa fueron fabricadas, marcas fabricadas, pero este caso de Chicuana, si bien no es concluyente o contundente, sí hubo episodios muy interesantes que paso a relatarles. Cuando aparecen los primeros dibujos, porque estos ya había círculos, pero también figuras geométricas con ángulos rectos, así como guardas incaicas, para que ustedes se hagan una idea, una composición de lugar.
aparece cuando hay apariciones en Brasil y en México. Durante 4 años, en la misma fecha, entre septiembre, octubre y noviembre, empezaron a aparecer marcas, dibujos en estos 3 países. Después se desactivó México, después se desactivó Brasil y después se desactivó Chicoana. En Chicoana hubo una gran controversia porque en contacto nosotros con las autoridades todo el tiempo y con la gente de la universidad hubo distintos criterios. Si ustedes me preguntan al día de hoy, es un caso inconcluso porque me hubiera gustado tener un abordaje más profundo en los laboratorios, que no lo tuvimos, por lo cual no tenemos más que una descripción de los hechos in situ. Sí, quiero también rescatar el trabajo que hizo la gente de Omni Tucumán, que se acercó al lugar con Mercedes Casas y trabajaron con drones y pudieron verificar las anomalías, pero lo traigo a colación porque si bien no tiene una conclusión de anomalía, queda abierto el caso, sí es el único caso que podemos decir de dibujos diferentes a círculos en la República Argentina. Y esto generó mucho impacto durante 4 años, después 2 años no aparecieron, después apareció 1 año, ahí ya sí estuvo más ligado a que pudieran haberlo hecho los dibujos, porque eran distintos dibujos. Entonces simplemente lo traigo como hecho diferencial, porque siempre nos preguntan por qué en Inglaterra, que es el lugar más conocido, o en Italia, o en distintas partes del mundo, aparecen los crop circles, que son estos dibujos extraordinarios, que no me voy a meter mucho porque yo pienso convocarlo para tener esta charla con Pablo Álvarez, que sigue hace muchos años esto con mucha experiencia, mucha expertise, y me encantaría que vean la diferencia de lo básico que tenemos en Argentina con respecto a esos dibujos increíbles que hoy están al punto de interpretaciones de mensajes y de códex, códigos, como quieran llamarlo. Bueno, vamos a la siguiente, Rincón del Dono, venimos para Victoria. Bueno, estos círculos los puse porque fue un caso, Rincón del Dono es un lugar emblemático acá, todo el tiempo se están recibiendo denuncias extraordinarias. El tema de la aparición de círculos es todo el tiempo y aparece un día círculos pequeños, múltiples en un lugar del campo. Ahí puse a propósito una foto con el caballo porque básicamente muchas veces y nos ha pasado, hemos ido con Alejandra que nos habían denunciado un círculo tremendo y se veían los caballos con la estaca que los rodeaban para que hagan los círculos, pero por una acción común de cría de caballos. Pero muchos de estos círculos que aparecen en lugares, en casas, patios de casa, jardines de casa, campos pequeños, muchos de estos círculos se lo atribuyen a nidos de hongos o hongos que no salen a superficie, pero que generan ese marco de deshidratación. Bueno, en este tipo de caso siempre quedan inconclusos. Obviamente ahí vemos el caballo, y esto es referencial porque muchas veces hemos detectado con mediciones de campos electromagnéticos, más que campos electromagnéticos, le diría conductividad eléctrica en el terreno. ¿Qué sería así? Campos electromagnéticos que se van muchas veces de rango, y eso hace de que los animales quizás sea el fundamento que no se acerquen al lugar. Eso pasa también con los animales mutilados, que ya lo contamos en la charla anterior, y en muchas investigaciones de eventos en los campos a modo de círculos, tuvimos situaciones de interferencia, desactivación de celulares, mediciones que se iban de rango de conductividad eléctrica en el terreno. Recuerdo un caso con Daniel Sauter, cuando poníamos las varillas y nos íbamos a 10 metros, y la medición era normal. Entonces es muy interesante tener en cuenta porque los animales también son un efecto de evaluación bastante importante sobre la identificación de estas situaciones anómalas. Entonces también nos encontramos con esto, por eso entenderán la importancia de que el testigo vea una luz. Lo importante de esta foto ya no es el círculo, ya no es el caballo, sino que en la noche previa a la aparición se vieron múltiples luces en este campo, en esta zona, que generaron mucho impacto periodístico, por supuesto.
Así que también quería traerles esta imagen. Acá vamos otra, Huellas de Merlo. Este fue un caso increíble, Merlo, provincia de Buenos Aires. Este campo tuvo huellas múltiples y ahí en esa época estaba en el equipo de Visión OVNI Jorge Marrón, que tuvo una actuación destacada en la investigación, y Daniel Valverdi. Y Jorge, cuando fuimos la primera vez a tomar las huellas, realmente quedamos muy impresionados. No había drones como en esta época, ¿sabes? Llevábamos escaleras, nos subíamos al techo del auto, tratábamos de fotografiar. Por eso las fotos de las huellas de aquellas épocas eran todas prácticamente al ras del piso. Bueno, hoy me acuerdo que con las cañas de pescar subíamos las cámaras después para ver si tomábamos buenas imágenes. Pero bueno, lo importante es que Jorge hizo un gran trabajo investigativo y llevó a hacer estas investigaciones a un laboratorio del INTI, y realmente salió un porcentaje bastante pronunciado de contaminación con aluminio. Y bueno, y esto también habló de la aparición de elementos que no son del lugar y que se lo asocia directamente a las luces. Por supuesto, estamos hablando de un caso muy asociado, donde durante varias noches seguidos, incluso tuvimos un reporte cerquita de ahí, más cerca de un lugar que se llama La Reja, en provincia de Buenos Aires, donde es una zona que hay muchas quintas, que la gente va los fines de semana, hay gente que vive, y vieron la noche anterior a la aparición de estas huellas un objeto de gran volumen, que incluso tuvo mucha documentación fotográfica en la época en el lugar y salía en un medio regional. Ahí había un equipo local que supo investigar y nosotros accedimos a la información por ese equipo que vivía en la zona, que después a los pocos años se disolvió y no siguieron con las investigaciones. Pero quiero que vean cómo se afrontan, ¿no? Los estudios de laboratorio, y hay elementos como el silicio, el aluminio, el magnesio, que empiezan a hacer eventos comunes sobre las conclusiones que da el laboratorio, y esto no hay que perderlo de vista. Miren, cuando nosotros hacemos estudios, voy a tomar mate, cuando nosotros hacemos estudios de elementos, materiales, metamateriales, eventos en los campos, la mutilación de ganado, siempre vamos con la idea de la cabeza abierta, y hay algo que es importante conocer. La gente piensa que en estos eventos se va a encontrar un elemento desconocido, que puede ser, aparentemente todavía no ha sucedido, pero lo más interesante es ver la condición isotópica de esos elementos y las modificaciones que pudieran tener en su estructura atómica, en su peso atómico, porque habla de la intervención artificial e inteligente. Cuando hablamos de eso, hablamos de que se hace por un fin determinado. Entonces, si en un campo donde aparece un círculo encontramos muestras de hierro, bueno, la zona de Merlo era altamente ferrosa y salitrosa, porque son campos que tienen muchas afluentes con salitre y ferrosos, pero cuando encontramos contaminantes como aluminio, titanio, manganeso, magnesio, ahí ya estamos hablando de elementos que participan en aleaciones aeronáuticas, navales, satelitales. Entonces empieza a ser una lectura súper importante para después hacer evaluación comparativa con todos los eventos. Y acá quiero detenerme porque este es el valor del laboratorio. Siempre tengo la chance de algunos oficiales o suboficiales, la mayoría retirados de la Fuerza Aérea sobre todo, que se burlan porque nosotros buscamos los papelitos tanto de los documentos oficiales como buscando respuestas en los laboratorios. Bueno, los papelitos hoy toman trascendencia porque muchas de esas cuestiones extraordinarias, un análisis de laboratorio hecho en los años 60, 70, que es lo que presentamos en la revista, en el coleccionable número 2, Huellas. Presentamos un trabajo en Oriente, donde la investigación la hace el doctor Roberto Banch,
un caso de los años 80, donde se dan situaciones de anomalías que son difíciles de explicar hoy en día. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque el avance de la ciencia hoy, en el uso de la tecnología para evaluar condiciones isotópicas, de estructura molecular y de estructura ya mucho más profundas, no había antes, y sin embargo las anomalías se manifestaban con los laboratorios en la época. Entonces, esto que hoy llama tanto la atención y hace de que tengamos una agenda abierta, hoy se convierte en ese papelito en una fundamentación recontra importante. Así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a entrar en el caso que a nosotros más nos conmovió, San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Acá los productores venían viendo luces, que es una zona de mucho avistamiento, por eso esto está cerca de Godeken, para que se den una ubicación en el mapa. Godeken, Casilda, Venado Tuerto, San José de la Esquina, todos esos lugares tienen denuncias, hartas denuncias de aparición de marcas en los campos, avistamiento de luces, y sobre todo yo lo llamo como que es el territorio del ovni triangular. Bueno, acá, después de una serie de avistamientos, a las 3 días, aparece Braidot, el productor, Carl Braidot, donde denuncia que apareció una marca, que es la que están viendo, en su campo, que aparece totalmente deshidratada, y que él un poco se conmueve porque él revisa el campo prácticamente día por medio, y como ven era una plantación de soja que tenía una altura de unos 15-18 centímetros, por lo cual era muy notoria, como ven en la imagen. Braidot toma reparos muy interesantes, porque él tenía estudio de suelo previo a la siembra, y además toma las medidas, la medida de la huella, pero también le llamó la atención que estaba cerca, pero no tanto, del camino vecinal, y todo eso lo tomó como dato. Se fue al canal de cable, donde habla con Omar Llanos, que es el gerente del cable de San José de la Esquina, y le plantea la aparición, y Omar Llanos hace, que es un hombre periodista súper objetivo con el tratamiento de estos temas, saca la información y aparece un segundo productor que habla que la misma noche, o sea, para el mismo día, encuentra en un lote de su campo con muchas hectáreas, a 8 kilómetros del campo de Braidot, de 3 marcas, y lo increíble es que tenían la misma dimensión, la misma condición de marca, estaba a la misma distancia prácticamente del camino vecinal y en línea recta con la de Oscar Braidot. La verdad que era impactante toda la noticia. Bueno, ahí nos fuimos con el equipo de Visión OVNI y empezamos las pericias. Vamos a ver lo interesante que fue todo esto. Les voy a mostrar ahora las condiciones de las diferentes huellas para que vean que básicamente eran idénticas y tenían, como decíamos, las mismas. Acá hicimos un trabajo súper importante, de muchas horas, con Raúl Avellaneda, Elías Colep, estuvimos con Silvia Pérez Simondini, tomando muestras. Este es uno de los casos donde a Raúl Avellaneda se le desactivó el celular. Fue muy impactante porque yo creo que reactivar, pero claramente ahí hubo una medición donde hubo interferencia electromagnética, las mediciones se iban de rango, y bueno, y después el procedimiento de la toma de muestra. Acá también, miren, esto voy a hacer otro alto, con todo lo que avanzamos, esto fue en el 2010, así que imagínense que de esa fecha a esta parte, nosotros ahí tomamos muestras con mucha precariedad. Hoy esto es diferente porque quienes nos siguen saben todas las situaciones que se vienen dando con el tema del síndrome de La Habana, la contaminación por radiación. Así que estas cuestiones que nos van adentrando en la agenda. Pero lo importante es que tomamos las muestras. Acá ven las fotos de cada una de esas marcas. Están 3 porque la cuarta, que era la tercera que tenía el otro productor, estaba en un campo ya negado porque se había desbordado un arroyo con unas lluvias que hubo en esos días.
Ahora vamos a esta otra gráfica que me encanta porque esto habla de todo lo que se hizo la investigación y también cómo el productor incentivaba a tratar de encontrar una explicación. Aparecieron estos huecos, que también tomamos muestras. Esos huecos no arrojaron ninguna anomalía. Lo que vemos en la foto de la izquierda es ese hueco. En la foto del medio vemos la extensión de la marca y todo el proceso de deshidratación interno. Y en la foto de la derecha que se ve la planta de soja con distintas coloraciones, con una línea más amarillenta en el medio, es una prueba que hizo Braidó tirando glifosato para ver si podía explicar que alguien hubiera tirado glifosato y hubiera generado esa incidencia en la planta. Bueno, como verán, y por eso las puse una al lado de la otra, la diferencia es abismal. Por eso es importante también tomar conocimiento de todas las cosas que se hacen en las investigaciones de campo. Vamos ahora a los análisis. Acá van a ver 3 informes. El informe que está a la derecha es el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde es el estudio previo a la siembra, porque los productores ingresaban muestras de suelo para ver las condiciones del suelo antes de la siembra en la Bolsa de Comercio de Rosario, que es un organismo de referencia acá en la región. Entonces, nuestra estrategia investigativa siempre es tratar de ingresar las muestras en el lugar donde trabajan las muestras los productores. Bueno, fue muy valioso porque la Bolsa de Comercio de Rosario nos atendió y nos recibió las muestras, usamos los protocolos. Esto también es importante que lo sepan, que es algo que por ahí a veces hay mucho desconocimiento. No todos los organismos científicos donde se estudia suelo, en este caso, tienen el mismo protocolo de ingreso de muestras. Algunos piden mayor volumen, algunos piden menos, algunos piden la planta con determinadas condiciones, otro fraccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre utilizamos el protocolo del organismo al cual vamos a ingresar las muestras. Esto lo remarco porque es muy importante. Muchas veces los organismos, las universidades sobre todo, no te reciben las muestras si no respetan el protocolo y por supuesto con la firma de un profesional habilitante, que esto poco se sabe. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha.
La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.